Muy buen día a todos nuestros oyentes. En nombre del Grupo 1 de Histología, damos inicio a nuestra exposición sobre el síndrome de ovario poliquístico, también conocido ahora como síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Hoy analizaremos el caso 5 desde una perspectiva integral, ya sea clínica, hormonal e histológica. Mi nombre es Grace Gómez y junto a mis compañeros Ángel Hernández, Moisés Redondo y David Sánchez, bajo la orientación de nuestra docente Sandra Silvera, vamos a desarrollar esta correlación clínico-histológica. Iniciando con la presentación del caso clínico, tenemos nuestros datos generales y el motivo de consulta. Presentamos el caso de Ana Torres, quien es una paciente de 24 años, de sexo femenino y ocupación estudiante universitaria. Ana acude a consulta refiriendo irregularidades en su ciclo menstrual con intervalos que oscilan entre 40 y 50 días entre cada periodo, lo que clínicamente se denomina oligomenorrea, además de una ganancia ponderal persistente de aproximadamente 5 kilogramos en los últimos 6 meses y la aparición de brotes de acné inflamatorio en rostro y espalda. También reporta un incremento notable en la cantidad y grosor del vello corporal en mentón, tórax anterior y la línea alba abdominal. Un dato de altísimo valor semiológico es el antecedente familiar. La madre de Ana tiene diagnóstico confirmado de síndrome de ovario poliquístico, también conocido como síndrome de ovario metabólico poliendocrínico, lo cual subraya la fuerte agregación familiar y la predisposición poligénica que caracteriza a esta entidad. Continuando con los hallazgos de laboratorio clave y el diagnóstico, en el examen físico encontramos un índice de masa corporal de 28.6, lo cual lo clasifica como sobrepeso. Un puntaje de 11 en la escala de Ferriman-Gallwey, que supera el umbral patológico de 8, y asimismo se confirma un hirsutismo clínicamente significativo, acné papulopustuloso activo y acantosis nigricans en cuello y axilas, un signo inequívoco de hiperinsulinismo. En el perfil de laboratorio también destacan una testosterona total de 1.2 nanogramos por mililitro, muy por encima del rango normal de 0.15 a 0.6, una relación de la hormona luteinizante sobre la folículo estimulante de 3.02 cuando lo normal es menor a 1.5 y una insulina basal de 22.4, un HOMA-IR de 4.89, que esto evidencia una resistencia a la insulina de carácter bastante grave, y una SHBG de apenas 18 nanomol por litro, muy por debajo del rango de 30 a 100. Con estos hallazgos, el diagnóstico se establece mediante los criterios de Rotterdam de 2003, que exigen la presencia de al menos 2 de 3 hallazgos cardinales, es decir, la oligo o anovulación, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico y una morfología ovárica poliquística, tras excluir otras endocrinopatías. Con esto pues cedo la palabra a mi compañero Ángel, quien nos va a explicar la anatomía e histología normal del ovario con una base indispensable para poder entender lo que sucede en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Listo, gracias Grace. Bueno, antes de entender la patología, primero debemos comprender un poco lo que es la parte fisiológica de lo que es la histología del ovario como tal. Y macroscópicamente encontramos que el ovario es un órgano que es ovoide, bastante sólido y que cumple dos funciones principales, como lo es la ovogénesis y la esteroidiogénesis. Y lo vemos que histológicamente se organiza en 4 componentes principales. El epitelio superficial es de tipo cúbico simple,
aunque puede aplanarse cuando vemos a medida que vamos en la adultez, lo que hace es revertir lo que es la superficie externa del ovario. Inmediatamente debajo de él se encuentra una túnica albuginia y luego encontramos una capa de tejido conectivo denso y regular, una capa delgada y rica en colágeno tipo 1, cuya función más que todo es protectora y de soporte folicular. Luego de eso está la corteza ovárica, la región más extensa, que está formada por un estroma celular que está dispuesto en forma de remolino, que alberga lo que son los folículos en distintas etapas del desarrollo y pues hasta llegar a la atresia. Finalmente, la médula ovárica, cierto, que está compuesta por tejido conectivo laxo, que está altamente vascularizado, con arterias helicinas y fibras nerviosas que son autónomas. Además de pues, las células intersticiales, que son en este caso llamados como son los telocitos, que lo que hacen es actuar como sensores hormonales del microambiente ovárico en este caso. Luego pasamos a la foliculogénesis y a la teoría de las dos células. Y miren que la foliculogénesis es un proceso continuo que atraviesa 4 estadios. Y es que principalmente el folículo primordial contiene lo que es un ovocito que está detenido en dictioneto, se dice dictioneto, que él lo que está es rodeado, ¿cierto?, de una capa de células foliculares planas, en ese caso, y luego ese folículo primario desarrolla lo que es la zona pelúcida, que está compuesta por diferentes glucoproteínas, como es la ZP1, ZP2 y la ZP3, y una capa, por supuesto, granulosa, cúbica, que se estratifica, y ese folículo pasa a ser folículo secundario o folículo antral, que desarrolla lo que es la parte del antro folicular, y es aquí donde se organiza la teca interna, y vemos que se organiza también lo que es la teca externa, ¿cierto? Por último tenemos el folículo de Graf, o ya folículo maduro, que presenta, por decir así, el cúmulo o foro y la corona radiada, y está listo para ya pues empezar con lo que es la ovulación. Esto es un concepto bastante central para nosotros poder entender el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, y es la parte entonces de la teoría de las dos células y de las dos gonadotropinas. Y es que vemos que la LH es estimulada a través de su receptor LHCRGR a la teca interna. Se encarga la LH de estimular a la teca interna. Lo que hace es activa unas enzimas como es la CYP11A1 y la CPY17A1 para poder producir andrógenos como la testosterona. Como la teca interna carece de aromatasa, esos andrógenos pues deben difundir hacia la granulosa. Allí la hormona folículo estimulante estimula los receptores de FSHR y lo que hace es inducir la expresión de ese arosoma. Entonces va a codificar el gen que habíamos hablado de la CYP19A1, la cual lo que hace es convertir los andrógenos en estradiol y en estroma, y eso nos lleva a un equilibrio. Y ese equilibrio entre por lo menos las dos partes, que es la LH y la teca, y la FSH y la granulosa, es principalmente cuando nosotros hablamos de este síndrome. Vemos que ese equilibrio se rompe, y como lo verán pues a continuación con mi compañero Moisés. Al comparar un ovario normal junto con uno afectado por el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, las diferencias son bastante notables. Un ovario normal tiene un volumen promedio menor a 8 mililitros.
superficie rugosa con cicatrices ovulatorias y una túnica albugínea delgada y regular. En cambio, el ovario en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino presenta un volumen aumentado bilateral, mayor a 10 mililitros, llegando incluso de 3 a 5 veces el volumen fisiológico normal, una superficie lisa y nacarada, descrita clásicamente como un ovario en porcelana, múltiples quistes subcapsulares de 2 a 9 milímetros dispuestos en un patrón conocido como collar de perlas, y una túnica albugínea engrosada e hialinizada en más del 50%. Un cambio mediado por el TGF-beta y por el gen de la fibrilina 3, conocido como FBN3. Esta fibrosis subcapsular temprana tiene, de hecho, un origen genético y del desarrollo fetal, y se ve reforzada por la exposición sostenida a los andrógenos. A nivel microscópico, la comparación por componentes es reveladora. La capa granulosa, que en el ovario normal está estratificada y activa, con alta expresión de aromatasa, en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino se encuentra atrófica, reducida a 1 o 2 hileras de células aplanadas o incluso ausente por atresia. La teca interna, delgada, irregular en condiciones normales fisiológicas, se vuelve hiperplásica e hipertrófica en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, con citoplasma vacuolado rico en lípidos. La foliculogénesis, que normalmente progresa hasta el folículo de Graf, con selección de un folículo dominante, en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, se detiene en el estadio central, antral, entre 2 y 8 milímetros, sin llegar nunca a folículos maduros. El cuerpo lúteo presenta clínicamente tras cada ovulación normal, está completamente ausente en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, lo que confirma la anovulación crónica, y el estroma cortical de celularidad equilibrada en condiciones fisiológicas presenta hiperplasia difusa con nidos de células luteinizadas, fenómeno conocido como hipertecosis. Con esta base histopatológica clara, le cedo la palabra a David, quien explicará cómo estos hallazgos se correlacionan con la clínica de nuestra paciente. Gracias, Moisés. Ahora integremos todo lo expuesto en una secuencia fisiopatológica de 5 pasos. Primero, existe una alteración en el generador de pulsos de GnRH hipotalámico que se vuelve anormalmente rápido y continuo. Segundo, pues esto genera una secreción preferencial de LH sobre FSH que se ve reflejada en la relación LH sobre FSH de 3,02 que observamos en Ana Torres. Tercero, la LH hiperestimula el receptor LH-CGR en la teca interna, que pues ya es hiperplásica, incrementando así la actividad de la enzima CYP17A1. Cuarto, esto produce una producción excesiva de andrógenos que supera la capacidad de automatización de la granulosa atrófica. Y quinto, pues el resultado de la hiperandrogenemia bioquímica con testosterona de 1.2 nanogramos sobre mililitro y sus manifestaciones clínicas, que son pues el hirsutismo y el acné. Existen además otros 4 mecanismos que cierran el círculo patológico: el bloqueo por AMH, la hormona antimülleriana elevada pues de 2 a 3 veces inhibe la sensibilidad a la FSH y la actividad de la aromatasa, impidiendo entonces la ovulación y explicando esta oligomenorrea pues de 40 a 50 días de nuestra paciente.
La resistencia a la insulina con un OMA-IR de 4.89, y pues entendamos que la insulina actúa como una especie de cogonautropina sobre la teca a través de la vía MAPK, y pues además suprime la síntesis hepática de ese HbG, lo cual incrementa precisamente la fracción de testosterona libre disponible en los tejidos. Entonces, a nivel de piel, esta testosterona libre se convierte en dihidrotestosterona mediante la enzima 5-alfa reductasa en la unidad pilosebácea, y pues esto lo que hace es generar vello terminal grueso y pigmentado, a su vez que estimula una proliferación de sebocitos, y pues esto explica el hirsutismo y el acné. Y en el endometrio, sin cuerpo lúteo no hay producción de progesterona, por lo que el hiperestrogenismo pues queda sin oposición, favoreciendo la proliferación endometrial sostenida y a largo plazo el riesgo de hiperplasia endometrial e incluso de adenocarcinoma. Para cerrar, sintetizamos 5 conclusiones fundamentales. Primero, la detención folicular en estadio antral entre 2 y 8 milímetros, que es la base histológica directa de la oligomenorrea y la anovulación de la paciente. Luego, la rigidez de la túnica albuginia tiene un origen profibrótico temprano, mediado por el TGF-beta y el gen de la fibrilina 3. Tercero, el exceso de AMH perpetúa este círculo vicioso del hiperandrogenismo al inhibir la aromatasa y bloquear la selección folicular. Y cuarto, pues la teca interna hiperplásica potenciada por la insulina es el verdadero motor histológico del hiperandrogenismo y de la caída de la SHBG. Y quinto, pues la anovulación crónica y la ausencia de cuerpo lúteo exponen al endometrio a un riesgo elevado de hiperplasia y neoplasia. Nuestras fuentes principales incluyen a Pediatría Integral y su artículo sobre el SOP en la adolescencia, Medigraphic, la guía de práctica clínica del IMSS sobre el síndrome de ovarios poliquísticos y 3 artículos indexados en PMC sobre el rol de la TGF-beta de la hormona antimiogeriana y sobre la histología endometrial en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Con esto concluimos entonces la exposición del grupo 1 sobre el síndrome de ovario poliquístico, y muchas gracias por su atención.